Pues muy buenos días y buenas tardes también. Les damos la bienvenida a este side event que realizamos en el marco del 69º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. Mi nombre es Quetzali Manzano, formo parte de la Junta Directiva de RIOT como coordinadora del Nodo Centroamérica, México y el Caribe, y hoy estaré a cargo de la moderación. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas indicaciones técnicas. Les agradecemos que mantengan apagadas las cámaras y los micrófonos hasta el final de las ponencias, donde se ha reservado un espacio para que puedan hacer sus preguntas, pero pueden ir escribiéndolas por el chat, identificándose y mencionando a quién va dirigida la pregunta. Asimismo, comentarles que este evento tiene traducción simultánea al inglés. Para utilizarlo hay que pinchar en el globo terráqueo, en el menú que tienen abajo, y seleccionar inglés o español, dependiendo el idioma en que deseen escuchar. Las preguntas en el chat también pueden realizarse en inglés. Bueno, pues dicho esto, eh, me gustaría mencionarles que este año, desde la RIOT, queremos traer al escenario internacional una demanda urgente: la transformación profunda de las políticas de drogas en la región iberoamericana hacia un modelo de atención integral y continuo. Este modelo fue presentado el año pasado en un documento. Este documento se llama Atención Integral y Continua por un abordaje sin fragmentaciones con equidad y derechos. Este documento se realizó gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hoy, gracias a la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, podemos traerlo ante ustedes. Y bueno, pues dicho esto, damos paso a la presidenta de la RIOT, Margarita María Sánchez Villegas, quien dará apertura al evento. Adelante, Margarita. Gracias, Quetzali. Buenos días a quienes nos acompañan desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Un placer iniciar la apertura de este espacio. Como comentaba Quetzali, desde Riot hemos realizado un trabajo de reflexión y análisis en torno a nuestra contribución a la UNGAS 2016 y los documentos de recomendaciones para políticas, programas e intervenciones en materia de drogas y adicciones que realizamos en el 2024. De esta revisión nació nuestra postura y es la de que las políticas de drogas en Iberoamérica enfrentan hoy un reto clave: dar paso hacia un modelo de atención más completo, constante y centrado en los derechos humanos. Las respuestas divididas y basadas en un modelo único no logran captar lo que viven las personas ni las realidades complejas que rodean el consumo y cómo estas realidades particulares pueden explicar el porqué de los vínculos problemáticos que las personas establecen con las drogas y así orientar adecuadamente las intervenciones. Romper con esa fragmentación no es solo una tarea técnica, es también un asunto de ética y de compromiso político. Implica repensar cómo entendemos la salud pública, la equidad y la justicia social para garantizar que el acompañamiento a las personas que consumen drogas no sea una respuesta puntual, sino un proceso digno, constante y adaptado a la realidad de cada individuo. Con base en esa idea, desde la RIOT reiteramos nuestro compromiso con una atención que vea al cuidado como algo que se construye en lo cotidiano, desde los territorios, con políticas públicas que realmente garanticen el acceso, la coordinación y un acompañamiento digno. Desde RIOT defendemos que la clave del éxito en las intervenciones sociales reside en tres pilares fundamentales. Uno, continuidad. Esto quiere decir evitar las rupturas en los procesos terapéuticos y de inserción. Dos, interseccionalidad. Atender las particularidades de género, contexto social,
Vulnerabilidad. Cada individuo tiene una realidad, problemática y necesidades específicas. Y tres, evidencia científica. Las políticas públicas y programas deben basarse en la evidencia, asegurando así resultados efectivos y una mejor inversión de los recursos. La estrategia sobre la que nuestros ponentes hablarán hoy es el resultado del análisis de la información que nos llega a través del conocimiento de las realidades que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil en nuestro día a día, pero también de un análisis minucioso de los estudios e informes basados en la evidencia, algo que es esencial para la RIOD. Con este modelo buscamos sumar esfuerzos en común, porque una política de drogas humana, efectiva y basada en derechos no nace de respuestas aisladas, sino de una mirada coherente, incluyente y construida entre todos y todas. Reiterar los agradecimientos a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el respaldo y la financiación que nos posibilita la realización de este evento y el que se pueda contar con la traducción simultánea al inglés, a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el espacio que nos ha proporcionado hoy para la realización de este evento, y al Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la financiación que nos permitió crear este documento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Pues a continuación vamos a dar inicio a las ponencias. La primera estará a cargo de Josep Rovira Guardiola. Él es director del área de drogas del grupo ABD, organización perteneciente al Nodo España. El tema abordado será el reto de superar la fragmentación y a avanzar hacia la continuidad de cuidados. Adelante, Josep. Hola, buenos días. Mi propuesta es plantear una idea sencilla. Las políticas de drogas necesitan superar la fragmentación y avanzar hacia sistemas de cuidados continuos. Las personas no viven su vida por partes, pero nuestras políticas sí que lo hacen. Prevenimos por un lado, tratamos por otro, reducimos daños en otro espacio e incluso y la inclusión social se queda al final. La continuidad de cuidados significa reconectar todo esto alrededor de las personas. Y en esta diapositiva responderíamos por qué existe un modelo fragmentado. Bueno, la fragmentación no es casual, es el resultado histórico de un modelo prohibicionista que cada respuesta nació en momentos distintos y con lógicas institucionales diferentes. Por eso hoy encontramos sistemas separados: la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la inclusión. Pero esta división es administrativa. Todos estos procesos ocurren al mismo tiempo. Pasamos diapositiva. Y si queremos responder a la realidad de las personas, necesitamos cambiar el enfoque. No se trata de sumar servicios aislados, se trata de construir sistemas continuos de cuidados, capaces de acompañar en las trayectorias, a veces complejas, que tienen las personas. Sin coordinación, sin construir esta relación de común entre las diferentes partes, es imposible que exista una mirada y un abordaje de salud pública. ¿Pasamos? ¿Qué significa un sistema continuo de cuidados? Bueno, un sistema continuo de cuidados es el sistema que no abandona a las personas entre servicios. Significa que la prevención, la reducción de daños, el tratamiento y la inclusión trabajan como un mismo proceso. No son etapas separadas, sino como dimensiones complementarias de cuidado. El objetivo no es solo reducir el consumo, sino que el objetivo es proteger la vida, la salud y la dignidad. Y es cierto que la reducción de daños es esa mirada, esa aproximación que nos permite dar una consistencia ética para ello. ¿Pasamos? ¿Diapositiva? Cuando hablamos de prevenir, tenemos que tener en cuenta pues, que prevenir es gestionar riesgos, no negarlos. La prevención no puede basarse solo en la idea de evitar el consumo.
Esa visión no refleja la realidad. Prevenir significa informar, cuidar y gestionar riesgos, como lo hacemos en todos los retos de conflictividad social que podamos pensar que existen. Significa desarrollar una educación crítica, no discursos moralizantes. Y significa reconocer algo fundamental. Sin reducción de riesgos, la prevención queda vacía. ¿Pasamos? Tratar también es cuidar. El tratamiento no empieza cuando una persona deja de consumir, empieza cuando una persona quiere cambiar algo de su vida. La reducción de daños es parte del tratamiento, porque permite mantener vínculo, proteger la vida y acompañar en los procesos reales de las personas. Un retorno a un consumo no es un fracaso. El verdadero fracaso es romper el acompañamiento. ¿Pasamos? Incluir, evidentemente, es parte del proceso. La inclusión social no es el final del camino, es parte del camino. Vivienda, trabajo, comunidad y derechos son elementos fundamentales del cuidado. Cuando las personas recuperan vínculos, dignidad y participación, también cambia su relación con las drogas. La inclusión no es un resultado, es un proceso y es una condición para la salud. La última. Del modelo fragmentado a un modelo integral es lo que proponemos. Avanzar hacia una continuidad de cuidados no es una cuestión técnica, es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Las personas tienen derecho a ser acompañadas, sin ser penalizadas ni abandonadas. Romper la fragmentación requiere decisiones políticas, más inversión en prevención, comunidad y proximidad y una acción clara contra el estigma social. Porque apostar por la continuidad de cuidados es, en el fondo, apostar por la vida y la dignidad. Gracias. Muchísimas gracias, Josep. Bueno, vamos a continuar para hablar del segundo elemento de esta propuesta, que es el enfoque interseccional. Para esto tenemos a Ana María Echeverría, directora de la ONG Encare en Uruguay. También es vocal del Nodo Sur de La Riot y es autora de este capítulo. Adelante, Ana María. Buenos días a todas y todos. Pensar los problemas vinculados a drogas desde un enfoque integral implica preguntarnos por los sufrimientos de las personas, sufrimientos que emergen y se expresan a través del consumo y que van a ser diferentes según los individuos y las comunidades de que se trata. A nivel de lo colectivo, las drogas muchas veces nos hablan de conflictos diversos que pueden tener que ver desde el acceso, la dificultad de acceso a las necesidades básicas, alimentación, vivienda, bueno, ciudadanía, pero también a conflictos por el territorio, conflictos intergeneracionales. Hay muchísimas violencias, etcétera, muchísimas razones que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con las formas de habitar los territorios que se expresan cuando decimos en este lugar hay X problemas de drogas. Y también a nivel de las personas, de los sujetos, vamos a encontrar cómo las drogas explicitan los problemas, los usos que alteran la vida cotidiana de las personas, expresan muchas veces niveles de sufrimientos que pueden tener que ver con cuestiones más personales, pero que también muchas veces tienen que ver con su pertenencia a determinadas posiciones sociales que se vinculan con pertenecer a eh, situaciones de mayor privilegio o de mayor exclusión. Mirando la cuestión de las drogas desde el paradigma de la complejidad, apartándonos de las miradas simplificadoras que lo van a ubicar como el paradigma sanitarista, por ejemplo, desde una lógica de la enfermedad, nosotros hacemos mucho énfasis en visualizar los determinantes sociales, el sufrimiento social, las inequidades que se expresan y se manifiestan en los problemas vinculados a las drogas. Y para esto sentimos que es necesario poder trabajar con el concepto de interseccionalidad, poder incorporar en nuestras miradas
y en nuestras prácticas y en el diseño y ejecución y evaluación de las políticas un enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir interseccionalidad? Bueno, este es un concepto acuñado desde los afrofeminismos en 1989, que Kimberly Crenshaw decía que la interseccionalidad era una lente que nos permitía visualizar dónde el poder se origina y colisiona y cómo se entrecruza, se atraviesa y se cruza. Luego, más adelante, también otros autoras fueron complementando mucho estos saberes y construyendo la idea de justamente los ejes de opresión y de privilegio que se generan en el entrecruce de esta diversidad de variables, cómo la imbricación de las opresiones se afectan mutuamente creando relaciones nuevas. No es una sumatoria, no es decir porque es mujer y es pobre o porque es niño y es afrodescendiente, no, sino que es cómo un montón de realidades se van a entrecruzar dando resultados como que, por ejemplo, una mujer puede estar parada mucho más desde un lugar del privilegio cuando los demás ejes eh, que identificamos aquí algunos, no todos, están del lado del privilegio o un varón de pronto puede estar más desde el lado de la opresión cuando sus circunstancias de vida lo ponen en situación de vulneración de derechos y de exclusión social. Identificamos algunos acá en este esquema, que es una especie de matriz, pero que no son los únicos, pero bueno, desde la conceptualización de interseccionalidad, en los inicios, los ejes eran sobre todo género y raza. eh, con el tiempo se han ido agregando de los distintos autores otra serie se han identificado otra serie de ejes, como por ejemplo clase social, generación, condición o no migrante, preferencias sexuales, situación o no de discapacidad, bueno, una serie de otras variantes que van a hacer que según cómo éstas se intersecan, nos dejen ubicados más en situación de privilegio o de opresión. La siguiente. Siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Por qué es importante para nosotros, los que estamos trabajando en las cuestiones de drogas, para el diseño de las políticas, para la gestión de las políticas, el tema de la interseccionalidad? Bueno, llevamos décadas de un modelo único, con énfasis en el prohibicionismo y en lo punitivo, que en general ha sido diseñado pensando en un usuario único, generalmente varón, perteneciente a una familia, modelo único, familia nuclear, y eso ha dado como resultado que muchas veces las propuestas sean inadecuadas, ineficientes, que no generen adhesión por parte de las personas, que sean abandonadas y que impliquen un gasto que no es redituable también. La forma, decíamos, en que se viven los sufrimientos sociales, la opresión, es intensamente distinta, fuertemente distinta, cualitativamente distinta, según los cuerpos que la viven y los contextos en que se producen. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con claridad si pensamos quiénes son las mulas: mujeres, pobres, en general madres y víctimas de violencias, de múltiples violencias. eh, los cuerpos de las mujeres son usados para el traslado de sustancias ilegales muchas veces, ¿no? Los cuerpos viven la opresión de distinta manera y también esto se va a diferenciar claramente en los diversos contextos. Eh, Continuamos. Antes de llegar a los desafíos y propuestas, en realidad también me parece que es imprescindible poder pensar en esto de los entrecruces, lo distinto que es el consumo de drogas según los sentidos que se le asignan, y los sentidos que se le asignan están vinculados a los enclaves de vida de cada una de las personas. No es lo mismo pensar en alguien que consume para poder soportar la privación de libertad a alguien que consume para rendir más en su trabajo, o una mujer que consume en una situación de violencia de género, yo qué sé, múltiples realidades. Y eso necesariamente en todo el cruce de variables que se intersectan, decíamos,
genera realidades que tenemos que escuchar de modo diverso. En ese sentido nos hemos planteado algunos desafíos y propuestas que tienen que ver, en primer lugar, con atender estas realidades diversas que se generan a partir de las inequidades, de las desigualdades, de las injusticias. No podemos hacer programas en abstracto, sino que tenemos que hacer programas que estén situados de acuerdo a las problemáticas de los contextos. La mirada interseccional debe ser un principio estructural para no reproducir estas inequidades. Es decir, la mirada interseccional de alguna manera nos explica cómo funcionan las inequidades y nos tiene que permitir visualizar con claridad este funcionamiento para no reproducirlas. Podemos caer en el error de generar propuestas donde, por ejemplo, eh, se generen espacios donde los varones puedan funcionar de modo dominante sobre las mujeres y los adultos sobre los jóvenes, adolescentes o niños, y reproducir aquí también desigualdades e inequidades de poder. ¿Cómo hacemos para estar permanentemente visualizando los riesgos de reproducir estos modelos y apartándonos de ellos? Políticas que estén guiadas por un enfoque de justicia social y que actúen desde las raíces de los sufrimientos sociales. No podemos pensar en atender la situación de consumo de drogas de personas que están en situación de calle, que pasan hambre o que son víctimas de violencia si no atendemos estas problemáticas de origen, ¿no? Es decir, como el trabajo con alguien que deje de consumir mientras sigue siendo violentado por sus circunstancias de vida, violentado por otros, violentado por múltiples razones. Necesitamos trabajar no poniendo a las drogas en el centro, sino a las condiciones en las que se generan los vínculos problemáticos de las personas con las sustancias. Y esto va a requerir escuchas y procesos diferentes y específicos, distintos, y estoy pensando en el trabajo con una mujer trabajadora sexual, con un niño víctima de violencia, o bueno, en cada caso incorporando también otros saberes, otras formaciones, otros recursos, escuchas y procesos diferentes que van a requerir que podamos contar también con formaciones y posibilidades de atender temas que quizás sean, sino como un muro ciego que no podemos visualizar. Necesitamos interrogar las realidades para generar luego procesos integrales. No partir de diseñar propuestas desde escritorios alejados de la realidad, sino pudiendo entender en cada momento histórico, en cada contexto particular, tiempo-espacio, temporo-espacial, lo que está sucediendo y de qué nos están hablando las drogas para entonces después poder pensar en respuestas integrales. Cuando se disparan los consumos de drogas en contextos de crisis económica o de conflictos y violencias, y poder atender específicamente lo que en cada contexto, en cada realidad se dispara a partir de esto. Fortalecer la interinstitucionalidad a nivel macro y a nivel local. Es decir, pensar que las políticas de drogas no pueden pensarse independientemente de las políticas de salud, de las políticas sociales, de la alimentación, la vivienda, la seguridad, la convivencia, etcétera, y que esto tiene que ser articulado de los niveles macro. Pero también a nivel local, las redes locales son las que sostienen los proyectos, las propuestas, los dispositivos, el funcionamiento de los distintos modelos de trabajo que implementemos en los territorios. Redes que incluyan vecinas y vecinos, agentes comunitarios, referentes de organizaciones, de instituciones, o sea, redes variopintas, digamos, integradas de forma heterogénea por personas que comparten en común el interés por un determinado contexto. Necesitamos la participación de todos y todas en todas las etapas. Necesitamos de alguna manera la mirada de las personas que viven en determinados contextos y que nos aporten sus saberes, de los usuarios, de los vecinos, de las madres, de los familiares, de los comerciantes, de los maestros, de los médicos. Todas las miradas forman parte de una posible construcción de una lectura de la realidad que tenga más que ver con lo que realmente sucede.
pero también en la gestión, cómo se implican en la gestión cada uno de los actores y también en la evaluación, de modo tal de realizar los ajustes que sean necesarios. Esto tanto en el nivel micro como también en los niveles macro, bueno, con actores diversos, pero políticas diseñadas con plena participación. Necesitamos sensibilización y capacitación en los diversos temas que hacen a esta mirada de lo interseccional, pero también necesitamos interrogarnos, implicarnos e interrogarnos tanto los modos de funcionamiento de nuestras instituciones como nuestras prácticas. Muchas veces podemos plantearnos que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas y en la recuperación de los privilegios y nuestras instituciones reproducen lógicas de poder a la interna, o nosotros, cada uno de nosotros es portador de prejuicios en relación a las diversidades de personas con las que trabajamos y las realidades de las instituciones. Por lo tanto, es muy importante que podamos todo el tiempo estar en una actitud autocrítica y de revisión permanente de nuestras propias prácticas. Y necesitamos evaluar, contar con indicadores de evaluación, esto ya lo hablará Silverio más, pero contar con indicadores de evaluación, sistematizar nuestras prácticas y generar evidencias locales desde una perspectiva situada. Es decir, saberes generados en el contexto que se producen. Y acá podemos, se habla actualmente mucho de la idea de la decolonización, del conocimiento, de los saberes. Hemos, sobre todo los que estamos en el sur, en los sures globales, sufrimos mucho la exigencia de trabajar con modelos basados en evidencias, que son evidencias generadas en el norte global y que de alguna manera no son adecuadas a nuestras realidades, pero que además no toman en cuenta los saberes locales, los saberes regionales, ¿no? Con los que se cuenta y que uno de los principales problemas que tenemos es que muchas veces no disponemos de los recursos para poder sistematizarlos. Las políticas deben presuponer recursos que permitan también invertir en evaluar, en sistematizar y en generar saberes propios, evidencias situadas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Y para finalizar, vamos a desarrollar también el último elemento de esta propuesta, que es invertir con justicia, actuar con base en la evidencia. Y para ello les presento a Silverio Espinal, es jefe de la División Técnica de la Corporación Surgir de Colombia, entidad que se encuentra dentro del nodo andino de la red. Adelante, Silverio. Gracias, Quetzal, y bueno, un saludo para todos y todas. Bueno, vengo como a plantearles un poco esta reflexión de lo que implica pues, invertir con justicia, bueno, y basados pues, en la evidencia, aunque ya Ana María nos introducía un poco las limitaciones, digamos, de generación de evidencia que tenemos en el sur global. Pero pese a ello, pues la evidencia disponible muestra que invertir en reducción de la demanda de drogas es justo en términos de derechos humanos y es justificado en términos económicos. Un primer elemento, bueno, es que ya conocemos pues, la gran crítica que llevamos en relación a lo que ha sido la guerra contra las drogas, que además de los costos económicos que esto ha traído, que son prácticamente en todos los países superiores estos costos de la guerra a los costos o a las inversiones más bien en temas de salud, inclusión social para personas consumidoras de drogas. Es decir, ha sido una guerra que ha generado más problemas que soluciones. Y pese a que llevamos casi 30 años pues, de que hay advertencias de políticos, de organismos internacionales, incluyendo la misma ONU, eh, pues los cambios no han sido los necesarios ni los esperados. Entonces, siempre sale un poco como la pregunta de como cuántos años más tenemos que esperar, si 30 años de advertencias, 30 años de evidencia
no son suficientes para dar cambios sustanciales en relación a la política global de drogas. Y otro elemento es que apostar por la salud, la prevención, la reducción de daños, que ya lo explico yo sé ahora, pues los separamos a la manera de explicarlos, pero realmente son intervenciones interconectadas. Es lo que vamos a ver enseguida es que no solo son justas, insisto, pues, en términos de derechos humanos, que no podemos pensar una política de drogas fuera de derechos humanos, sino que también es más eficiente, es decir, que en términos de costo-efectividad las inversiones desarrolladas, sea en prevención, en tratamiento, reducción de daños, pues generan unos retornos en términos de salud, en términos de productividad, que son bastante considerables. Y por tanto, pues hay un efecto de sostenibilidad en el tiempo de esas inversiones y no solo pues, en el corto plazo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, consultando la evidencia, eh, bueno, lo pueden ver pues, también un poco en el texto ya cifras, pero digamos que en general lo que encontramos es que tanto en prevención, tratamiento como reducción de daños, hay inversiones con retornos. En prevención lo que se ha evidenciado es que hay un retorno económico a largo plazo, sobre todo si las intervenciones se hacen de manera temprana, es decir, en la infancia y la adolescencia, y siempre y cuando también estén basadas o sustentadas en evidencia. Pero sobre todo si han sido aplicadas de manera constante. Por tanto, es lo que en Latinoamérica no sucede, donde hay intervenciones interrumpidas que duran unos cuantos meses del año, y se interrumpen por otros 5, 6, bueno, o no sé, o no se vuelven a hacer, donde las coberturas no son amplias, es decir, que se llegan a unas cifras muy bajas de población a intervenir, entonces donde tendríamos que realmente hacer que la prevención fuera asequible a todos los niños y niñas y adolescentes de nuestros países. Digamos que en esa condición la prevención ha mostrado ser eficiente a largo plazo. Hay estudios que muestran eh, evidencia digamos, de beneficios pasados 7, 8 años luego de las intervenciones. Y la prevención pues, evita costos en el sistema de salud y social, pues, y básicamente pues, es casi que obvio, pues, pero en el sentido pues, de que si logra evitar, por ejemplo, pues, una adicción, el tratamiento de una adicción pues, suele ser costoso, y se evitaría incurrir en ese gasto. Y que afecta positivamente la productividad en el sentido de que si las personas no llegan a consumos problemáticos de drogas, pues también tienen más facilidades de una inserción socioproductiva. En el área de tratamiento, pues sabemos pues, que las intervenciones son mucho más costosas que la prevención, pero no obstante, lo que yo he mostrado es que aún así sigue trayendo retornos significativos. Incluso la evidencia muestra que intervenciones muy costosas son el efecto, por ejemplo, en la reducción de la delincuencia, el encarcelamiento, pues reduce costos. Es decir, aunque una intervención, un tratamiento sea muy costoso, es mucho más costoso tener un preso durante muchos años en una cárcel o tener el aparato policial generando persecución a, por ejemplo, personas que consumen drogas. Y bueno, hay muchísimos estudios que demuestran pues, esos beneficios económicos en general para la sociedad. Y en cuanto a reducción de daños, pues ahí lo que se ha visto es que hay inversiones de bajo costo. Esas inversiones de bajo costo reducen sufrimientos y costos sociales y de salud, ahorran mucho, mucho en tratamiento de enfermedades, pues digamos, las intervenciones más clásicas, por ejemplo, para prevenir VIH, hepatitis en personas que se inyectan drogas, pues son muchísimo más baratas que un tratamiento para el VIH o la hepatitis. Y si eso sin tener en cuenta
los costos sociales, los posibles derivaciones a encarcelamiento, la suspensión de las actividades laborales, entre otras que pudiera tener una persona por no tener acceso a este tipo de tratamientos o tener acceso, por ejemplo, a metadona para el manejo de la dependencia a la heroína, por ponerles unos ejemplos. Y algo que es muy importante es que también hay estudios que muestran que no hacer nada o suspender lo que se está haciendo, pues es todavía más costoso, genera unos costos, digámoslo, adicionales. Por lo tanto, pues, una de las recomendaciones es pues, que no deberíamos, no se debería interrumpir un programa de reducción de daño, pero en general, o de prevención o de tratamiento, y que no hacer nada, pues nos va a traer un efecto mucho más grande que hacer algo. Bueno, y en conclusión es que las intervenciones, incluso las más costosas, son más costo efectivas pues, que no intervenir o que interrumpirlas. La siguiente. Bueno, algunas propuestas pues, para la incidencia, eh, pues una es en general pues, la inversión de los gobiernos en reducción de la demanda, y ya les lo mencioné, pues trae muchas ventajas en términos de salud y unos ahorros pues, muy significativos para las naciones, y más hablando de países latinoamericanos con crisis económicas en muchas áreas, y donde hay veces las áreas que más se sacrifican son las de salud, las de bienestar social. Entonces, ahí hay un punto importante como a tener en cuenta a la hora de decidir por qué hacer inversiones en reducción de la demanda de drogas. Segundo, bueno, ya lo mencioné yo al principio, pues ese equilibrio entre la prevención, el tratamiento y la reducción de daños de manera integrada, integral. Eh, es decir, no debería haber una especie de, como de competencia entre estos tres ejes, donde pues, si hacemos tratamiento, dejamos de hacer prevención, si hacemos reducción de daños, dejamos de hacer tratamiento, o cualquiera de sus variantes, sino que deberíamos tener ese equilibrio, con lo que mencionó ahorita Josep, de que hay un transitar de una necesidad a otra. O sea, una persona que sale de tratamiento, pues pasa en muchas ocasiones a ser sujeto de prevención, ¿no? Y habrá que continuar pues, ese esfuerzo. Bueno, evaluar siempre pues, el potencial de daño que causan las políticas de drogas. Eh, Creo que hay bastante evidencia que muestra eso, el aumento de la pobreza, la mejora en la salud, en la convivencia pues, que ha traído la guerra contra las drogas, y en el sur, en países como el nuestro, en Colombia, en México, entre otros, que somos productores. Pues esa guerra ha traído un montón de problemas, de inequidades ya históricas a lo largo pues, de muchos años. Que se requiere un compromiso político en sentido pues, de recursos adecuados y colaboración efectiva entre sociedad civil y los actores comunitarios, es decir, mantener un recurso constante que permita el desarrollo de programas de reducción de la demanda, y valorar eh, el aporte, el conocimiento que tenemos las organizaciones de sociedad civil en el desarrollo de programas de reducción de la demanda de drogas, entendiendo que los organizaciones de sociedad civil pues, permanecemos en el tiempo. Muchos de nosotros llevamos más de 30 a 40 años, mientras que los gobiernos duran 4 o 5 años, y hay unos cambios pues, muy constantes, mientras que eh, como la conservación del conocimiento que tenemos las organizaciones sociales pues, debería ser muy valorada. Y bueno, y que la financiación debe ser estable, incluyendo pues, recursos para la generación de evidencia. Y ya también lo mencionaba un poco ahorita Ana María, pero necesitamos también, aunque hay evidencia internacional, pues también generamos
generar evidencia desde prácticas locales, valorar no solo pues, la evidencia científica, sino también eh, la evidencia generada en los programas, generada por los profesionales de la intervención, pero por supuesto pues como con criterios de sistematicidad, de tener rigurosidad a la hora de generar estas evidencias. Bueno, sería como esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Silverio. Bien, es importante que sepan que si quieren profundizar en la propuesta que les hemos presentado, pueden consultar el documento que se encuentra publicado de forma abierta y gratuita en la página web de la RIOD. También tenemos 3 videos explicativos en nuestro canal de YouTube, uno para cada uno de estos capítulos, así como infografías en nuestras redes sociales. Bueno, pues muchas gracias a todos los que dieron su ponencia y vamos a dar paso a algunas de las preguntas. Em, Me parece que en el chat no tenemos preguntas, pero pueden abrir su micrófono, pueden abrir su cámara y realizar la pregunta directamente a la persona que quieran. Adelante, que pueden abrir su micro. Y pues mencionarles que ha sido un proceso muy interesante. Fue un trabajo de varios meses de investigación, de planeación, de acomodo, de estructura. Y bueno, y el resultado, ustedes cuando puedan leer el documento verán que es muy completo. Y, y bueno, pues yo creo que pueden aprovechar que aquí tienen a los autores. Preguntan por el chat Enzo Bezzaro, ¿cómo ven la realidad de Latinoamérica? En mi caso, en República Dominicana. ¿Quién gusta responder? Buenos días. Hola. Buenos, buenos días, Rubén. Sí, la verdad, Rubén Córdoba, acá de Panamá. U- una consultita sobre el tema este que estamos tratando. Vemos muchas veces que se crean centros de rehabilitación, pero que realmente son centros que en vez de llamarse rehabilitación, son centros simplemente donde llevan al adicto, pero dentro del mismo programa no hay un especialista, un profesional realmente. ¿Cómo podemos clasificar realmente estos lugares donde el familiar buscando una ayuda lleva a la persona y lo que encuentra más bien la parte espiritual, pero no hay el tratamiento que es necesario? ¿Cómo se puede llamar a ese lugar? Ana Quetzal, María. y yo Sí. me voy a animar a empezar a contestar alguito de la primera pregunta, pero pido ayuda, Silverio, porque bueno, vemos distinto América también según en qué lugar estamos parados en América Latina. Yo diría, para empezar, esto mismo, ¿no? Que son realidades sumamente diversas, pero donde compartimos algunas cuestiones en común, como por ejemplo el tema de las inequidades, el tema de la distribución muy desigual de los recursos, de los bienes, ¿no? Con lo cual, sin ninguna duda, nuestros países todos están atravesados en mayor o menor medida por situaciones de mucha exclusión social de sectores amplios de la población. En ese sentido, tenemos una realidad de problemas vinculados al consumo de drogas que podemos relacionar fuertemente con esas situaciones, del mismo modo que también vamos a encontrar en el otro extremo de la escala social otros consumos que tienen que ver con motivos totalmente diferentes
y específicos que, bueno, que hay que tener en cuenta. Pero yo diría, en principio tenemos esto, ¿no? Como niveles de desigualdad muy importantes. También estamos como atravesados en un momento social de, como de mucha polarización, ¿no? De los unos contra los otros. Es un momento social y cultural que impacta mucho en ese sentido. Ha habido algunos cambios, y esto lo estamos pensando también para nuestro seminario de La Riod, en las políticas a lo largo de los años que han generado como una mayor ausencia del Estado en términos de la implementación de políticas sociales, y eso ha incrementado los niveles de pobreza, de desigualdad, y han generado como una serie de problemáticas muy agudas, muy dolorosas. Y junto con esto también el tema de cómo ha cambiado la forma en que el, el mundo del mercado de las drogas se vincula con las poblaciones y con los territorios. No sé, Silverio, te pido ayuda acá y que Sí, está. Es que es un Pues de la carne. Sí, eso es de yo, nosotros. yo le agregaría un poco lo que Filosofía de dice alguien tiene Ana abierto el María. micrófono. Sí, gracias. Un poco lo que dice Ana María, pues yo lo que diría es que hay como un estancamiento y quizás hasta un retroceso en política pública en materia de reducción de la demanda de drogas en Latinoamérica. Es decir, pues, se escuchan muchas voces de volver a, bueno, a criminalización, moralización del consumo y de los consumidores de drogas, eh, pese a que venimos muchos años hablando de que esto es un problema de salud pública. Entonces, hay veces el político reconoce que es un problema de salud pública, pero la alternativa que enseguida saca es una alternativa de criminalización y moralización. Es decir, de perseguir a consumidores de sustancia, del encarcelamiento, por ejemplo, a personas por porte de sustancia. Entonces, hay como muchas voces en ese sentido. Y más ahora, pues que estamos viviendo un auge pues, de políticas de derecha, de extrema derecha más bien, pues que, digamos, dentro de sus banderas pues traen ese modo de proceder y de pensar el problema de drogas no desde la salud pública, sino como decía, desde la criminalización y moralización. ¿Y eso en qué se ve? Se ve en la disminución, por ejemplo, del apoyo a organizaciones sociales para el desarrollo de sus programas, llamarlo como la estatalización de los programas de drogas y que los mismos gobiernos están asumiendo las intervenciones en muchos campos y muchas veces pues, como sin el conocimiento pues, técnico para ello. Digamos que eso está un poco pasando y ya un poco le llamaba lo que hacíamos ahorita de poder eh, pues, invitar o insistir bueno, en que este es un problema de salud pública y que debería ser tratado como tal. Gracias, Josep. ¿Quieres agregar algo? No, evidentemente a la pregunta que había hecho Rubén, y que es evidente que a nivel de los estados debe haber una valoración y seguimiento de los servicios y en su calidad de prestación propia de atención en términos de salud y social que pueden otorgar y dar a las personas, porque evidentemente para nosotros las personas necesitan de acceso a servicios de salud, apoyo psicosocial, reducción de riesgos, tratamiento basado en evidencia y oportunidad de inclusión social. La espiritualidad puede ser un apoyo importante para ciertas personas, pero no puede sustituir nunca la atención sanitaria y social que se necesita. Y en los aspectos de espiritualidad hay que hablar qué es espiritualidad, porque si eso se va a manejar en desarrollos de sentimiento de culpa en las personas que han hecho o han contraído un problema adictivo, pues en ese caso no sería ayuda. Solo una espiritualidad de superación. La espiritualidad de culpa para mí es lo peor, porque profundiza en estigmas que son muy conocidos, que son elementos que después se integran en la gran dificultad de las personas para hacer procesos de cambio y mejora. En todo caso, evidentemente, a mí me parece que siempre los sistemas de salud deben estar monitoreados
y evaluados para que sean una buena aportación de atención a las personas. Gracias. Bueno, tenemos, ahorita te doy paso, Lucía. Voy a leer una pregunta de Julissa Hernández que menciona dos consultas. La propuesta sería presentada para su valoración. De ser así, de ser atendida, esta propuesta sería de aprobación y ejecución para toda la región. Am, Nosotros tuvimos una primera instancia en la que presentamos este material previo a haberle pedido a 4 expertos que la leyeran, la comentaran, hicimos un intento de validación por ese lado y fueron expertos de España, de Uruguay, de Colombia y de México, si no me equivoco, creo que voy bien. Y bueno, y nos hicieron aportes y comentarios que luego utilizamos para la corrección de este material. Tuvimos también una instancia de presentación pública sobre fines del año pasado y esta es la segunda instancia en la que lo presentamos a nivel público para recibir opiniones y comentarios de ustedes. Excelente, gracias, Ana. También a Rubén le han respondido en el chat. Calixta de Balmaceda y María Sandra Olmedo, que supongo están ambas en Panamá, porque se está trabajando en la integración de estos centros para que se puedan fortalecer y que cumplan con los criterios mínimos de calidad. Pero bueno, Rubén, ahí puedes checar la respuesta de las dos compañeras de Panamá. Y doy paso a Lucía Orsi, por favor. Hola, bueno, buenas tardes. Acá Lucía de Uruguay. En realidad, bueno, nada, vengo trabajando sus materiales de la red en el trabajo final de la especialización en drogas acá en la Universidad de la República. Y bueno, en realidad la consulta me parece que es más para Ana María. Vengo trabajando interseccionalidad. En realidad mi trabajo es sobre mujeres trans con situación de exclusión grave y usuarias de drogas y bueno, la necesidad de un dispositivo específico que pueda tener estas dos consideraciones. Eh, y bueno, consultarte, Ana María, estoy trabajando ahora un poco el concepto de estigma. ¿Qué te parece el concepto de estigma relacionado con lo interseccional? Y bueno, consultarte ahí materiales que me puedas recomendar o si es alguna autora y demás. Y bueno, nada, eso. Bien, bien, lo de los textos y los autores y todo esto lo podemos ver después, si me dejas tu dirección en el chat, así te puedo escribir por mail y te puedo pasar algo. En el tema de estigma, acá también Silverio es como súper experto en el tema, así que nos va a poder ayudar. También Yusef y Quetzali se manejan bien en esto, así que voy a abrirlo a compartir. Pero sin ninguna duda que es un concepto sumamente relevante, el estigma, porque eh, aumenta exponencialmente todavía más la exclusión, sin ninguna duda, ¿no? El estigma no solamente es una clasificación que pone al otro en un lugar de otro, que pasa a ser infravalorado, digamos, agredido también por sus propias condiciones, pero esto lo pone en un lugar donde se dificulta muchísimo más su acceso después a recursos, a servicios, a derechos. En el caso además de las mujeres trans, muy especialmente, esto también se vincula a que por la exclusión profunda en la que viven, son muchas las veces en las que las mujeres trans tienen como único ingreso el trabajo sexual y esto aún todavía suma otro elemento al estigma. Entonces aquí aparece, ¿no? No solamente ser trans, sino también ser trabajadora sexual, también ser drogadicta o consumidora o lo que sea, ¿no? Todo esto hace casi imposible que se sientan recibidas o con posibilidad de ser incluidas
ni en el ámbito de los recursos existenciales, pero tampoco en el empleo, en la cultura, en lo comunitario, en lo social, ¿no? Es decir, por eso me parece que es sumamente relevante trabajar el tema. Y acá les pido Gracias. apoyo a los compañeros. Gracias por tu respuesta, te dejé el mail y bueno, comentarte también una cosita, ya me hiciste cambiar algo del trabajo final porque decías que no es la suma de las vulnerabilidades, así que lo puse en todo el trabajo, ahora tengo que ir a poner, no es la suma de las vulnerabilidades, sino es como esto nuevo, ¿no? Este nuevo fenómeno que se da ahí. Así que gracias. Mara Viveros en la bibliografía que trabaja mucho todo esto. Dale, lo anoto, gracias. He enlazado un documento, una guía de estigma, de UNAT, que es una organización española. Excelente, excelente. Bien. Bueno, si alguien quiere agregar algo más sobre el estigma, Silverio, Josep, pero muchas gracias por el documento. Ya se encuentra en el chat, Sí, Silverio. Bueno, sí, de pronto algo, como basado en la investigación que hicimos hace un par de años acá, una gran conclusión era que el estigma es como el camino a la deshumanización. Cuando, cuando se generan procesos de estigmatización, pues lo que estamos haciendo es eh, empezar a tratar con no humanos. Cuando tratamos con no humanos es mucho más fácil violar los derechos, plantear estrategias pues como que van como contra la lógica, ¿cierto? Entonces, cuando tratamos con no humanos empezamos como a pensar en estrategias para animales, para cosas, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es delicado en ese sentido. Y algo que lo mencionaba ayer, no recuerdo en una ponencia ayer un ente chileno, empiezan las personas a ser descartables. Entonces, cuando es lo que está pasando un poco también pues, en las políticas, entonces donde no se entre comillas, aparentemente no se justificaría hacer ciertas inversiones porque son poblaciones descartables que no generan beneficios, que no generan retornos y que por tanto no desarrollaríamos como políticas encaminadas hacia ellos, como señalar ese camino del el estigma, la deshumanización y el volver descartables a las personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los tres. También ahorita te doy paso, Anaí, a tu pregunta. Solo quiero leer lo que menciona Teresa Adames, de República Dominicana, que menciona, por favor, compartir estrategias para las organizaciones de la sociedad civil para poder influir en la definición de políticas públicas de acuerdo al enfoque compartido. Y me parece que este documento tiene diferentes estrategias y sugerencias ante los desafíos en cada uno de estos capítulos, pero no sé si quieran responder algo en particular para Teresa. Checar el documento, ¿no? Porque hay cosas ahí interesantes. eh, sí que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental para influir en las políticas públicas. Vaya, es que es el recurso más válido y por eso deben tomar una posición de independencia también, porque muchas veces están sujetados o- o anclados a criterios institucionales. Y ese punto solo te lo da si existe alianza entre otras organizaciones y puedes generar organizaciones de segundo nivel que hagan una representación, que le den más libertad a las propias entidades, pero que tomen una posición mucho más fuerte en términos de incidencia política, ¿no? Y evidentemente, primero aportando evidencia desde la práctica. Muchas innovaciones de prevención, reducción de daños, de inclusión han venido de la propia sociedad civil. Segundo, diría, generando diálogo con las instituciones, la participación en espacios de consulta, mesas críticas, uso de los medios de comunicación, pasar la experiencia del terreno a la toma de decisiones y tal vez como tercero visibilizar realidades del mundo que son invisibilizadas, ¿no?
esas realidades que no quieren ver, ¿no? Y haciéndolo desde una posición de discurso de justicia social, ¿no? Observar y dar a conocer la realidad de las personas más vulnerabilizadas. Y último, lo que decía, construir alianzas. Yo creo que las organizaciones por sí solas pues, pueden tener una posición de debilidad, pero que si se articulan entre ellas, suman a la academia y pueden generar espacios de gobernanza con instituciones públicas, pues creo que este es un buen camino para avanzar. Sí, muchas gracias, Josep. Anaí Valdés, por favor, abre tu micro. Listo. Ahí. Como que no quería. Sí, Sí, más que una pregunta, yo creo que es como una reflexión que nos lleva de el desafío que tiene para organizaciones que trabajan en esta área de la prevención, cómo vincular a esos entes, a esas organizaciones que supuestamente son responsables de llevar a cabo o son responsables de brindar esa seguridad y el apoyo a poblaciones vulnerables. Lo digo expresamente porque trabajé durante muchísimos años en violencia basada en género y a muchas mujeres y hombres que también estaban dentro del programa, que tenían dificultades con consumo y que tenían una situación de violencia y a la hora de buscar la defensa de los derechos de sus hijos, más bien sus hijos les eran retirados del hogar justamente por el vínculo con el consumo, ¿no? Entonces, es un desafío grandísimo cómo hacer que se vinculen, pero en la práctica y en la realidad, no solamente en un papel que llega aquí, que queda allí, en un papel inservible para efectos de estas realidades, porque estas mujeres y estos hombres que les retiraban a sus hijos, más bien, digamos, se incrementaba el consumo, ¿no? Adicional a otros elementos asociados con la depresión, con otro tipo de crisis. Entonces, es un desafío enorme. Sí lo es, Anaí. Muchísimas gracias por tu participación. Enzo Quetzalí, pregunta, sí, no, preguntarle a Yulisa si quería algo más en su pregunta, ¿no? No sé si contestamos a lo que ella realmente quería saber. ok. Sí, gracias, sí, sí, comprendí también la respuesta. Lo que sí me interesaba pues era eso, saber si ya ustedes lo elevaron, obviamente, pero quería ver si al momento pues de bajarlo, nosotros acá también, por lo menos yo vivo en Panamá, todos nos vamos a regir por lo mismo, sí, porque tiene que haber investigaciones cónsonas con la realidad de cada país, pues. Entonces, es importante que los estudios estén enfocados y realizados dentro de la población que nosotros manejamos, que tenemos en cada realidad de cada país. Es lo que le quería decir, pero sí vi que hubo consultas con en diferentes regiones, países, pero sí es importante que la implementación en algún momento pues se pueda reglamentar para poder que nosotros como país y todas las instituciones que trabajamos en este país, por lo menos, vayamos o tomemos en consideración eh, esas normas para poder crear o poder generar más programas, tanto de prevención como también de atención, ya en los puestos, así como decía el compañero hace un momento, los centros estos donde se hace lo que es supuestamente la rehabilitación, pero que tiene que haber una norma para que todos pueda tener un efecto positivo y no podamos, no malgastemos dinero, sino que al contrario veamos la retribución de ese tratamiento que se le da eh, a las personas que lo necesitan, las personas que tienen dependencia. Gracias. Gracias, Julisa. Bien, también Josep y Silverio compartieron en el chat otros dos documentos relacionados también con el tema del estigma. La investigación que mencionó Silverio y un documento de la RIOT que habla sobre específicamente el estigma. Entonces, aquí tienen los links. Tenemos otra pregunta. Enzo pregunta,
¿Qué piensan de las directrices internacionales de derechos humanos y políticas de drogas de la OMS y de la ACNUD? ¿A quién le gustaría responder? Vaya pregunta. Josep. Bueno, las directrices internacionales de derechos humanos yo creo que ponen énfasis en aspectos ya de base, básicos, que es los que tienen que ver con, con el impacto sobre la vida y los derechos de las personas. Así ofrecen orientaciones claras, ¿no? Basadas más en evidencia sobre la salud pública y sobre los derechos humanos. Y desde este punto creo que son herramientas clave para avanzar hacia políticas más humanas, ¿no? Más eficaces y al final centradas en la dignidad de las personas. Yo creo que estas miradas son necesarias más a lo que ha sido miradas más de directrices más centradas en lo que es un mundo sin drogas, ¿no? Un mundo que no se responde a la realidad en la cual vivimos, crecemos y debemos desarrollarnos. Así que toda propuesta que permita dar o reconocer una mirada más integral, ¿no? En el diseño de las políticas, pues bienvenido sea. Gracias. Silverio, Ana, ¿quieren hacer algún aporte ahí? Es como un poco complementar, más es como lanzar la pregunta, no, si no es con derechos humanos, entonces ¿con qué? Esa, pues es la base de digamos, del trabajo que hacemos, y no solo en drogas, sino también en muchas cosas, porque cuando uno pone en cuestión eso, pues está diciendo que si no es con derechos humanos, pues es con desapariciones, con tortura, bueno, como con otros medios pues, que van en contravía pues, de los derechos humanos. Por eso siempre en Río hemos defendido pues, que un enfoque de salud pública pues, parte del respeto a los derechos humanos. O sea, si no está ese mínimo de respeto, pues que estamos hablando de una cosa distinta. Exacto, gracias. Gracias, Silverio. Ana, ¿no? Bien. Bueno, pues también creo que da para varias horas más de conversación y de discusiones. Entonces, pues para este espacio teníamos solamente autorizado y planeado una hora y ya nos rebasamos unos 10 minutitos, pero les quisiera pedir, por favor, a todos los que puedan, si pueden abrir su cámara para que podamos tomar una foto, Mm. quienes puedan, ¿sí? Por favor, para hacer la Quetzal, foto. solo de cierre también plantearles que esto está publicado en la web y en la publicación además hay abundante bibliografía para los que quieran profundizar. Sí, exacto. Y bueno, y también pueden dirigir más preguntas al correo institucional de la RIOC si necesitan mayor información. Isabela, no sé si me puedes dar el Sí, correo. les he puesto por el chat los materiales que comentaba Quetzal y lo que ha hecho también alusión Ana para que podáis consultarlos. Además, ahora por el chat os dejo el correo de comunicación por si queréis hacernos llegar cualquier reflexión, pregunta, etcétera, para que se lo mandemos a los ponentes y ya se ponen en contacto con ustedes a través de ese email. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que pudieron participar de este evento y pues seguimos en contacto con todos. Aquí ya tienen todas las referencias para que puedan ubicar este documento, otros documentos y el correo. Bueno, pues muchas gracias a todos y bonita Adiós. día o tarde. Adiós. Buen día. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Bye.